Bueno, chicos, continuamos aquí con nuestro repaso sobre el concepto de energía potencial gravitatoria y campo gravitatorio. Dejadme que os diga, antes de empezar con el caso tridimensional, algo importante relativo al concepto de energía potencial en general y que vamos a ver aparecer, por lo tanto, ya en el caso de una dimensión, ¿vale? Como recordáis del vídeo anterior, podíamos escribir la fuerza campo en un punto X como menos la derivada de la energía potencial respecto de X, ¿vale? Entonces, obviamente aquí, si definimos una nueva energía potencial, llamémosla E', ¿vale? Simplemente pues cogiendo la energía potencial que ya teníamos y añadiendo pues una cierta constante que llamaremos C, pues se sigue cumpliendo que menos la derivada de esta nueva energía potencial respecto de X es la fuerza, ya que la derivada de una constante es cero. ¿Vale? Así que tan buena es esta energía potencial como esta energía potencial. ¿Vale? Decimos que la energía potencial está definida salvo una constante aditiva, porque si tú me das una energía potencial, es decir, una función cuya derivada sea menos la fuerza, yo siempre le puedo añadir una constante que cumplirá exactamente esa misma propiedad. ¿Vale? En lo que se refiere al teorema de conservación de la energía mecánica, pues esto no supone el más mínimo problema, esta indefinición de la energía potencial, ¿vale? Porque como recordáis, el teorema pues, se podía escribir como el cambio en la energía potencial más el cambio en la energía cinética es igual a cero, ¿vale? Y obviamente al evaluar esta diferencia, si lo hacemos con esta función o con esta función va a dar exactamente igual, porque la constante pues, se va a cancelar en la diferencia de energía final, energía potencial final menos energía potencial inicial, ¿vale? Así que esto nos va a permitir, por ejemplo, imaginar que tuviésemos pues, que la energía potencial en un cierto punto x0, hemos encontrado una cierta función que nos gusta, la que sea, y que en ese punto pues, tiene un valor el que sea, ¿vale? Pues por ejemplo podrían ser 7 julios, ¿vale? Vamos a poner que en un cierto punto este es el valor, ¿vale? Pues siempre podemos definir, como digo, una energía potencial E', ¿vale? Que va a ser pues la energía potencial que teníamos antes, ¿vale? Y vamos a subtraer 7 julios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que E' en ese punto x0, ¿vale? Pues va a ser simplemente EP en ese punto x0 menos 7, ¿de acuerdo? Pero es que esto habíamos dicho que era 7, ¿de acuerdo? 7 menos 7, 0, ¿vale? Por lo tanto, un punto donde la energía potencial eran 7 julios, ahora se convierte en un punto tal que nuestra nueva energía potencial, esta E', tiene el valor 0, ¿vale? Pues esto a veces se presenta diciendo que podemos elegir el origen de energías potenciales a nuestra conveniencia, ¿vale? Porque como veis siempre puedo hacer que en un punto dado la energía potencial sea 0, ¿no? Añadiendo una constante que cancela el posible valor que tuviésemos ahí, ¿de acuerdo? Entonces, la lección que hay que extraer de aquí es que el lugar donde la energía potencial vale 0 no tiene la más mínima relevancia. Siempre podemos hacer que en cualquier punto la energía potencial sea 0, porque la energía potencial en sí misma no es un concepto bien definido. Como acabáis de ver, está definido salvo una constante aditiva, ¿de acuerdo? De manera que lo que tiene relevancia e interés físico es la diferencia de energías potenciales, pues que está conectada con el trabajo que hacemos nosotros al desplazar pues, un objeto de un punto a otro, ¿de acuerdo? Por cierto, este concepto de que el cambio de la energía potencial es el trabajo que hacemos nosotros, ¿vale? Al desplazar una masa, un objeto de un punto a otro, desde un punto inicial hasta un punto final, pues tiene todo el sentido del mundo en términos intuitivos, ¿de acuerdo? Cuando nosotros luchamos contra la fuerza a campo, esta fuerza F de X de la que habíamos hablado, recordad que nosotros la fuerza que estamos haciendo sirve simplemente para contrarrestar a la fuerza a campo y poder así llevar a un objeto pues, de un lugar a otro de una manera infinitamente lenta, ¿vale? Pensad, por ejemplo, en el caso de pues, elevar un objeto en el campo gravitatorio terrestre verticalmente, ¿vale? Nosotros tenemos que hacer un trabajo para mover un objeto desde una altura inicial a una altura final y intuitivamente pues, esa energía que hemos gastado nosotros en elevar al objeto desde ese punto inicial al punto final se manifiesta en términos de un cambio en la energía potencial, ¿vale? Nuestra energía potencial, por ejemplo, al elevar el cuerpo se ha incrementado, ¿vale? Y esa energía está ahí a nuestra disposición para poder ser convertida en energía cinética cuando el cuerpo cae de nuevo hasta el punto inicial,
¿vale? Entonces este es digamos, el concepto intuitivo de conservación de la energía mecánica, que es que el cambio en una de las energías se ve compensado por un cambio igual y opuesto en la otra energía, ¿vale? Así que cuando hemos definido el cambio de la energía potencial, hemos introducido nuestra función de energía potencial en este contexto del trabajo que hacemos nosotros, pues el fondo, el significado físico, intuitivo, está relacionado con esta idea de que nosotros transferimos energía al objeto cuando lo movemos de un sitio a otro. Muy bien, bueno, pues vamos ahora, como digo, al caso tridimensional, en el que vamos a considerar pues que tenemos ahora un punto de vector posición R sub i, ¿vale? Y un punto de vector posición R sub f, nuestros puntos iniciales y finales. ¿Bien? Bueno, aquí la cuestión clave es que para ir del punto inicial al punto final ya no solo tenemos un camino a nuestra disposición, ¿vale? En el caso del eje rectilíneo, el eje X, pues solo había un camino, ¿vale? Para ir de un punto inicial a un punto final a lo largo de una línea recta, pues tenemos que recorrer el segmento que une ambos puntos, ¿de acuerdo? Aquí, sin embargo, pues tenemos una infinidad de caminos posibles, ¿bien? Podríamos seguir este camino, podríamos seguir este camino y pues infinitos otros, ¿de acuerdo? Entonces surge la pregunta de si aquí también podemos definir un concepto de energía potencial, ¿vale? Porque recordad que la energía potencial, el cambio en la energía potencial es simplemente el trabajo que realizamos nosotros para llevar al objeto desde un punto inicial a un punto final. Pero si podemos realizar este transporte del objeto de un punto a otro a lo largo de distintos caminos, pues cabe la posibilidad de que el trabajo a lo largo de este camino, llamémoslo por ejemplo el camino A, ¿vale? El trabajo a lo largo del camino A y el trabajo a lo largo del camino B, pues difieren, ¿vale? O sea, que el trabajo a lo largo del camino A no sea igual al trabajo, perdón, a lo largo del camino B, ¿de acuerdo? Entonces, pues no tendría sentido el decir, oye, pues voy a definir el cambio en la energía potencial como el trabajo que hacemos nosotros. Fijaros que aquí, al estar en el caso tridimensional, el trabajo pues, es el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, ¿vale? Desde este punto inicial a este punto final, ¿vale? Si nosotros tentativamente dijésemos, pues vamos a definir el cambio de la energía potencial de esta manera, nos encontramos con la dificultad de que a lo mejor el trabajo depende del camino, ¿vale? Y por lo tanto pues no estaría bien definido, porque esa integral dependería si vamos por el camino A, por el camino B, por el camino C o el que sea, y pues simplemente no sería el mismo número y no tendríamos una noción que es independiente del camino, que solo depende de estos puntos iniciales y finales. Y fijaros que eso es clave, ¿eh? Cuando resolvemos problemas por energías, lo que queremos es olvidar cómo hemos llegado del punto inicial al punto final. Queremos simplemente decir, oye, habida cuenta de que yo estaba por allí y tenía esta velocidad y ahora estoy por aquí, pues ¿qué velocidad tendré por aquí? ¿De acuerdo? Este es el tipo de pregunta que queremos hacer. Y en este argumento, como digo, desaparece completamente la historia, el detalle de cómo hemos llegado de este punto inicial al punto final, ¿vale? Entonces, eso parece que aquí no es posible, porque, como digo, la integral va a depender, o podría depender, del camino elegido, ¿vale? Entonces, sería estupendo si tuviésemos fuerzas para las cuales este no es el caso, ¿de acuerdo? Porque podríamos entonces pues, copiar completamente el argumento en una dimensión, y si esto lo podemos definir sin ambigüedad, pues hablar de nuevo de un teorema de la conservación de la energía, donde no nos va a importar el cómo hemos llegado de un punto inicial a un punto final, simplemente cuáles son estos puntos iniciales y finales y información sobre la velocidad con la que nos movíamos, por ejemplo, en el punto final, o en el punto final, si es que queremos saber algo del punto inicial, ¿vale? Es decir, como digo, eliminar completamente la necesidad de saber nada de la historia de la partícula en su desplazamiento del punto inicial al punto final, ¿vale? Pues estamos de suerte porque el campo gravitatorio es de este estilo, ¿vale? Entonces, dejadme que borre un poquito por aquí para hacer algo de espacio. Y vamos a discutir, como digo, pues el campo gravitatorio, ¿vale? Este tipo de campos, por cierto, reciben el nombre de campos conservativos, aquellos para los cuales el trabajo que hacemos nosotros para mover una partícula desde un punto inicial a un punto final no depende del camino, ¿vale? Se llaman campos conservativos pues porque en esta situación vamos a poder definir un principio, un teorema de conservación de la energía mecánica. Y, pues, bueno, conservativo es un nombre muy apropiado para un escenario en el que se conserva algo, ¿vale? Que es la energía mecánica, como digo. Muy bien, entonces, fijaros, ¿cuál es la idea? Pues vamos a suponer que tenemos una determinada masa,
¿vale? Y esta masa pues genera, como sabéis, un campo gravitatorio, ¿vale? El campo gravitatorio es un campo radial. Si consideramos, por ejemplo, un punto por aquí, pues sabéis que la fuerza gravitatoria tiene este estilo, ¿vale? También recordad que se puede definir el campo gravitatorio simplemente como la fuerza por unidad de masa, ¿de acuerdo? Entonces podemos hablar de campos creados por masas. En el caso de una masa puntual, pues tendremos un campo, como digo, radial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues fijaros, esta radialidad del campo me permite hacer el siguiente argumento, ¿vale? Y es que si yo me quiero mover desde un determinado punto inicial, pues este de aquí, ¿vale? A un determinado punto final, este de aquí, ¿de acuerdo? Como digo, esto se puede hacer por infinidad de caminos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a darnos cuenta de lo siguiente, y es que coja el camino que coja, siempre lo voy a poder partir o lo voy a poder aproximar de manera arbitrariamente precisa por una suerte de segmentos radiales, ¿vale? Y segmentos circulares, trocitos de circunferencia, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, pues podría hacer algo tal que así, ¿vale? Esto podría ser pues, una aproximación para un camino que sería tal que así, ¿vale? Y esta aproximación la podemos hacer, como digo, arbitrariamente buena, simplemente pues reduciendo el tamaño de estos segmentos radiales y angulares, ¿vale? Entonces, ¿por qué queremos hacer este tipo de descomposición? Bueno, pues este tipo de descomposición es útil porque en los segmentos circulares, ¿de acuerdo? El desplazamiento tiene este aspecto de aquí, ¿vale? Este sería el vector diferencial de R. Y es, como es a lo largo del arco de una circunferencia centrada en nuestra masa, pues es perpendicular a la fuerza, que sabemos que es radial, ¿vale? Entonces, el trabajo en ese segmento, ¿vale? Va a ser simplemente la fuerza por el desplazamiento, que es igual a cero, ¿vale? ¿Y por qué es igual a cero? Pues por la perpendicularidad de F, tanto la fuerza que hacemos nosotros o la que haga el campo, simplemente difieren en un signo menos, ambas son perpendiculares al diferencial de R, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Esto qué quiere decir? Que los únicos segmentos que tienen relevancia a la hora de computar el trabajo, para ir de un punto inicial a un punto final, pues son los segmentos radiales, ¿vale? Y lo que vamos a tener es una suma de esos trabajos a lo largo de esos desplazamientos radiales, que van a ser totalmente insensibles, ¿vale? A si el desplazamiento tiene alguna componente angular, ¿eh? Como veis aquí, pues si consideramos un ángulo medido pues desde un determinado origen, que podría ser algo así, ¿vale? Pues aquí tendríamos un ángulo y aquí tendríamos un ángulo distinto. Esto va a dar, como digo, exactamente lo mismo, ¿vale? Porque solo van a importar los pasos, los desplazamientos radiales. Y esto quiere decir que este problema es esencialmente, lo que se refiere al cálculo del trabajo, un problema unidimensional en la coordenada R, ¿vale? Esto es lo que tenemos. Entonces, como veis, estamos de suerte, ¿vale? Porque vamos a poder calcular el trabajo haciendo una integral en una única variable, una variable unidimensional, que es la variable radial, ¿vale? Y el resultado del trabajo realizado por nosotros o por el campo al desplazar un objeto desde un punto inicial a un punto final, ¿vale? Solo va a depender del cambio que se haya producido en dicha coordenada radial y nada más, ¿vale? No del detalle de cómo hemos ido del punto inicial al punto final, qué camino concreto hemos seguido, sino simplemente de cuánto ha cambiado la coordenada radial, ¿vale? Entonces, pues como digo, vamos a considerar el trabajo que hacemos nosotros y ese trabajo pues va a ser menos la fuerza que hace el campo gravitatorio, ¿vale? Y el campo gravitatorio pues es un campo atractivo que se dirige pues desde el punto campo hacia su fuente, que es la masa, y que si consideramos que nuestra coordenada R pues tiene un valor cero en la masa y crece a medida que nos alejamos de ella, pues podemos considerar como una fuerza negativa, es decir, dirigida en el sentido negativo de la coordenada o del eje R, ¿vale? Entonces la podemos poner como menos G por la masa que crea el campo, la masa que lo sufre, partido por R al cuadrado, ¿vale? Y todo esto pues tenemos que integrarlo en nuestra coordenada R, en este problema, digamos, unidimensional que hemos conseguido definir para simplificar la situación en el caso del campo gravitatorio. Muy bien, pues como sabemos, esto lo vamos a escribir como el cambio de la energía potencial, el trabajo que hacemos nosotros, y esto va a ser factible porque estamos en una situación que hemos reducido a unidimensional, ¿vale? Entonces esta integral es desde un determinado punto inicial
a un determinado punto final, pues es simple y llanamente la integral de gmm partido por r cuadrado, diferencial de r, ¿vale? Y esto pues encontramos una primitiva muy fácilmente, que es menos gmm partido por r, ¿de acuerdo? Entre ese punto inicial y el punto final, ¿de acuerdo? Y obviamente pues esto que tenemos aquí dentro es lo que se está incrementando, ¿no? Fijaros, tiene que ser igual al incremento de la energía potencial por definición, así que esto de aquí dentro pues es un candidato perfecto a la energía potencial, ¿de acuerdo? Pues ya hemos encontrado, como digo, un candidato para nuestra energía potencial. Sumar una constante a esa energía potencial nos daría otra energía potencial perfectamente válida, ¿vale? Nosotros simplemente hemos puesto la constante de integración a cero, pues por simplicidad, y obtenemos el resultado que os escribo aquí, que la energía potencial gravitatoria pues viene dada por esta cantidad de aquí, ¿vale? Entonces, aspectos a resaltar en esta expresión. Pues el hecho de que se trata de una energía negativa, pero eso no debería sorprendernos, porque cualquier energía potencial positiva la podemos convertir en negativa pues simplemente sumando un número, o sea, restando, perdón, un número mayor que ella. Imaginad el caso anterior donde la energía potencial era 7 en un determinado punto. Pues definimos una nueva función que sea la energía potencial anterior menos 14, ¿vale? Y en ese punto la energía potencial ya no será 7, sino que será menos 7. O sea que el hecho de que la energía potencial sea negativa no tiene la más mínima relevancia, porque como digo, lo importante son los cambios de energía potencial, es lo que tiene significado físico, ¿de acuerdo? Y estos pueden ser, de nuevo, también tanto positivos como negativos, y no va a haber el más mínimo problema, ¿vale? Entonces, pues aquí tenemos, como digo, una energía potencial negativa, y además pues se cumple esta propiedad de que cuando R tiende a infinito, es decir, para distancias muy grandes, pues vamos a tener que la energía potencial pues tiende a cero, ¿vale? Decimos que en el infinito la energía potencial es cero, ¿vale? En cualquier punto que no esté infinitamente alejado, pues la energía potencial es un valor finito negativo, ¿vale? ¿Y tiene sentido físico esto? Pues sí, ¿vale? Porque al alejarnos de la masa, nosotros tenemos que hacer un trabajo, esto incrementa su energía potencial, ¿vale? ¿Cuál es el punto más lejano en el que podemos estar? Pues el infinito, ¿vale? Cualquier punto más cercano que ese va a tener una energía menor que la del infinito. Si el infinito es cero, pues menor que cero es negativo, ¿vale? Así que esta es una, como digo, una candidata pues, muy sencilla y útil para energía potencial gravitatoria por su simplicidad. Muy bien, pues vamos a parar aquí y seguimos en un momento con el resto de los conceptos.